Fíjense que tiene rato que no estaba en una reunión de colegas y recordé cómo es el tema, los chapingueros. Esto de una reunión ha sido una asamblea de mucho aprendizaje y estoy muy agradecido, doy muchas gracias a Dios por este momento, por la vida de cada quien de los que estamos aquí y haber escuchado hablar a los jóvenes que hablaron, porque me llama la atención algo, casi todos se dividió el salón en rucos y jóvenes, ¿no? Yo me situé en medio. Y luego cuando todo el mundo dijo, aquí los muchachos, yo creí que ibas a señalar hacia acá. Y señalaste hacia acá. Y dije, bueno, somos muchachos también. Claro. Pero ahorita que los escuché hablar, me surgió una esperanza enorme en una nueva visión y en una posibilidad de desarrollo de nuestro sector. Algo que tiene nuestro sector, colegas, es el hubiera, el fue, el fuimos, lo que el gremio fue, lo que Chapingo fue, lo que el campo fue. Venimos de un país que está muy arraigado a la reforma agraria y creo que tenemos que voltear las baterías hacia la realidad que está teniendo el país, hacia dónde tenemos que ir y qué tenemos que hacer para rescatar nuestro campo y nuestros recursos naturales que están ligados, estrechamente ligados. Digo, la principal causa de cambio de uso de suelo en los terrenos forestales del país es la conversión productiva, principalmente de agricultura de temporal. La ganadería extensiva pues, es la principal causa de deforestación en las selvas en el planeta, ¿no? Entonces, qué bueno, me dio mucho gusto escucharlos, cómo se expresan y hacia lo de la división que se hizo natural, porque cuando hablamos, todos aquí hablamos hacia acá. O sea, volteándolos a ver, como adoctrinándolos a los chavos. Y ellos están pensando, estos señores con sus ideas arcaicas. Pero esto es enriquecedor. Honestamente, primero Dios, yo me veo dentro de la cámara y mientras están hablando estoy diciendo, bueno, nunca se deja de aprender con los colegas y cómo me gustaría que pudiéramos tener como nuestro foro permanente. Se tienen que acostumbrar porque cuando empiecen a participar ya más en reuniones de chapingueros van a ser muy extensas porque me decía mi mujer en una ocasión, me decía, no hay un solo colega tuyo que conozca que no sea una persona muy inteligente. Y bueno, todos los que estamos aquí sabemos lo que implica permanecer y egresar de Chapingo. Para empezar, llegamos siendo chiquillos de 15 años y no hay en la mayoría un papá, una mamá que te levante, que te motive a levantarte temprano, a que hagas la tarea, a que cumplas con tus obligaciones, sino que asumes la madurez y administras tu propia vida desde muy joven. Y eso en primera forma mucho el carácter. Y a ver, aquí hay alguien que sea agrónomo que no sea chapinguero. Levante la mano. Bueno, es que les voy a decir algo. Ahorita que hablan de esta historia empresarial, le he dado trabajo a cientos de personas, a cientos. Y déjenme decirles que hay una gran brecha de formación entre los chapingueros y egresados de agronomía de otras escuelas. Lo digo con cariño y respeto, pero quiere decir que sí tenemos una gran riqueza en la formación técnica, los chapingueros. Hace no mucho me decía alguien, no, es que una joven que trabajaba conmigo, es que en mi escuela está muy bien, tengo un maestro muy buena onda porque acaba de egresar y ya nos está dando clases. Y yo le dije, oye, pues a mí me dieron clases puros doctores y personas que estudiaron en el extranjero además y que traen una visión del extranjero y nos pusieron una friega, ¿no? Entonces, tenemos, desde mi punto de vista, lo he pensado desde estudiante, una responsabilidad con el país. ¿Qué pasa cuando a un hijo le das demasiado sin pedirle mucho a cambio?
que lo malcrías, y lo digo con cariño a nuestros colegas, pero Chapingo nos da tanto que egresamos queriendo merecer más. A veces se pierden oportunidades de trabajo porque salen los colegas demandando en vez de llegar a competir al mercado. El mercado los trata, los maltrata, y ya después regresamos con toda humildad, pero ya alguien nos ganó parte de la carrera. Nos falta una visión más empresarial y más social en la escuela. No me refiero a social en cuanto al tema comunitario, sino que me refiero a cómo relacionarnos, porque nos educamos nosotros solos. Chapingo no reconoce que tiene una responsabilidad en sus alumnos. O sea, si Chapingo acepta niños de 15 años, quiere decir que debería de estar consciente la universidad que tiene una responsabilidad en la formación también humana de estos seres humanos que llegan a educarse solos. Si alguien egresó es porque la libró de alcohol, de drogas, de situaciones diversas, y tus compañeros y compañeras son tu familia. Muchas de las chicas llegan y se hacen de una pareja que inclusive no las trata muy bien, pero es la protección que toman como al estar solas lejos de casa. Ahora ya no es como antes, que la gran mayoría, vean, yo creo no era ni el 2% de gente que era de aquí de la región, y la gran mayoría venía de muy lejos, y cuando yo estudié solo el 10% eran mujeres. Imagínense lo que era para una chica, además en un ambiente muy machista y en una cultura todavía muy machista, lo que era esto. Bueno, esto lo dije porque esto no era parte del plan, pero al estar entre chapingueros creo que vale mucho la pena hacer la reflexión. Su servidor, soy Jesús Martín Juanalo, soy egresado de Ciencias Forestales de 1997, o sea, no había nacido. ¿Ya habían nacido o no? No, ¿verdad? Ya ves, uno que se siente chavo, ¿verdad? Soy egresado del 97 de Ciencias Forestales. Mi padre fue ingeniero forestal de la vieja escuela. ¿Por qué estudié en Chapingo? Yo de niño siempre creí que iba a ser doctor, que iba a ser médico. Y cuando llegó la decisión de irme a dónde irme a estudiar, tanto mi hermano como yo nos fuimos a estudiar a Chapingo, porque aquellos viejos egresados de la ENA de aquella época militar hablaban de un amor hacia Chapingo, que yo crecí amando Chapingo. Yo el día que pisé la universidad, yo ya sabía que iba a ser ingeniero forestal por la admiración a mi padre. Mi padre, si viviera, tendría ya como 108 años de edad, era ¿cómo decirlo? Respetuosamente, bueno, o sea, era mucho más grande que mi madre, pues. Y me tocó ser la tercera generación de chapingueros, y casi siempre íbamos por hermanos, ¿no? Porque era mi papá y su hermano. Después mi primo Jorge, Heriberto y Federico, que Federico fue subsecretario de Agricultura del país, y después mi hermano y yo, como que siempre fuimos así las tres generaciones, y siempre todos nos tocó ser grillos. Yo cuando llegué de 15 años, este señor que ven aquí, este chavo, era líder estudiantil, para que vayamos entrando en contexto de quién estamos acá. Yo estaba en primero, tenía 15 años, ibas en quinto año, ¿no? Cuando fuiste líder, el sexto año, y pues no sé cómo terminé en el grupo de trabajo de Ismael. Y algo que me estaba acordando ahorita es que así ha sido de serio siempre, así, pero echábamos desmadre, pero serio siempre. Aquí en las yardas, sí. Pero siempre con un objetivo y principios de trabajo, me acuerdo, o sea, una visión muy recta siempre. Y andamos de un lado a otro, algún día, ese es un secreto que vamos a guardar siempre, un viaje que hicimos, un grupo de amigos. Sí. Pero en realidad, con una historia bellísima, y no sé si ahí me habrá entrado esa espinita de hacer algo, ¿no? De no estar de brazos cruzados. Pero bueno, yo egreso, me tocó trabajar aún antes de egresar, ya estaba trabajando.
trabajé, les platico para que tengan como colegas una pequeña reseña de su servidor. Me acuerdo que me buscó alguien para ver si le daba un servicio en un vivero antes de egresar y yo, sí. Y me acuerdo que le cobré muy caro los honorarios y era ir una sola vez a la semana. Hoy entiendo que este señor vio en mi potencial y que en realidad él sabía que yo no tenía el dominio técnico para resolverle lo que él estaba buscando, pero me dio una oportunidad. Yo comprendo hasta cuánto le fijé de honorarios y le agradezco mucho que me diera esa oportunidad. Mi primer trabajo fue en una empresa de arquitectura del paisaje. Me encantó porque combinas la técnica con el arte y sí, me hice pronto un lugar ahí. Terminé de residente de obra de la mitigación de impacto ambiental de una autopista. Después me gané una beca en Carolina del Norte, en la Universidad de Carolina del Norte, sin saber inglés. Me gané una beca, estuve un tiempo allá y estuve en el sistema de competencias laborales. Después formé un despacho junto con mi hermano. Pasé un proceso muy difícil en mi vida, muy joven, enviudé de mi primer matrimonio. Entonces, cuando yo enviudé de mi primer matrimonio, dejé todo por ayudar, por estar atento a la que fue mi primer pareja, y fue un periodo largo de mucha tristeza en lo carnal, pero de mucho crecimiento espiritual. Pues pasé un proceso de fe tan grande en el hospital que llegué a un momento en que creía yo que iba a ser pastor, imagínense, porque me tocó estar orando en ese hospital por personas en todo tipo de situaciones y de condiciones. No les voy a contar la historia porque me voy a poner a ayudar aquí, pero me tocó, ella estuvo medio año en terapia intensiva, entonces en ese periodo me tocó estar muy cercano de gente en todo tipo de situaciones. Era un hospital de especialidades, entonces había todo tipo de clase social y de personas. Ahí no hay distinciones. Ahí la gente está con el corazón en la mano y hola, mucho gusto, me llamo tal, y tú cómo te llamas, ¿no? Y fue un periodo fuerte. Entonces, en el tiempo que yo estuve casado, me decía mucho mi pareja, que se fue muy joven, me decía, oye, si a ti te pagan por estar resolviendo proyectos y programas en otros lugares, como que me especialicé en estar resolviendo cosas, ¿por qué no pones tu propia empresa? Entonces, traía yo en la mente desde ese entonces formar un despacho. Formé esta empresa que me hicieron favor aquí los colegas de mencionar y que me siento muy halagado porque son grandes empresarios además. Y aquí un gran restaurantero que se extraña su restaurante. Yo le entro si lo quieres volver a poner. Se quedó un vacío, compadre, no hay algo así. Y era un lugar ya tradicional, ¿no? Hasta de ir al tango, mano. Y no hay un lugar de cortes así en Texcoco. Nos dejaste un vacío. Quiere decir que un chapinguero puede ser empresario en más de una cosa, ¿no? La mejor carne. La mejor carne. Y bueno, para no hacerles el cuento largo de la historia de la empresa, ha tenido muchos años el reconocimiento por la revista Consultoría de ser la empresa número 1 en medio ambiente en México. ¿Qué retos hemos tenido? Durante 16 años hicimos el Inventario Nacional Forestal y de Suelos del país, que es la información que nutre a la ONU, al planeta, del estatus de nuestros recursos. Lamentablemente, en este sexenio se quitó el presupuesto a la Comisión Nacional Forestal, lo cual vemos reflejado también, desgraciadamente, en el alto índice de tala clandestina y de incendios que está viviendo el país. Y tenemos que trabajar mucho los recursos naturales, porque sin bosque no hay agua para la vida, no hay agua para la agricultura, para la ganadería, para la industria, para la casa. El bosque es la fábrica de agua. Sin bosques no hay agua para la vida humana. Increíblemente aquí en Texcoco, en los recorridos que estamos haciendo, en pueblos de la montaña tienen problemas de agua, donde hay manantiales. Tenemos graves problemas en México. Piensen ustedes cuántos ríos limpios se han visto en su andar por el país, ¿no? Chapingo te lleva a conocer todo México.
Entonces hemos convertido nuestros ríos en el drenaje de las comunidades, porque en vez de invertir en lo que va abajo, que no se ve que es el drenaje, y en hacer rescate de aguas pluviales, lo más fácil es aventar el drenaje hacia los ríos. El concepto que ha habido en nuestro país es que ante la abundancia de recursos naturales algún día se van a acabar, y mientras no me toque a mí en mi sexenio, pues que siga como un libre albedrío de los recursos naturales y ahora del campo ante la situación de la asistencia técnica que ya nos decía nuestro colega. Hemos tenido grandes retos como empresa. Nosotros estamos a cargo de la restauración del bosque de Chapultepec, por ejemplo, que lo hemos mantenido durante los últimos años nosotros, así que cuando vayan a pasear ahí pueden presumir que está así de bonito porque conocen a quienes están detrás de eso. Y así les puedo hablar de grandes proyectos y de grandes retos. Fui presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Forestales, vicepresidente de la Confederación Nacional Agronómica, y se me concedió en esa época la presea al Mérito Nacional Agronómico, yo creo que inmerecidamente, que otorga la Confederación Nacional Agronómica por el trabajo que hice de reagrupar el gremio forestal que estaba abandonado antes de ese tiempo. Entonces siempre estoy tratando de estar metido en algo. Yo decidí participar aquí en la elección a presidente municipal porque dedicándome al desarrollo sustentable no podía estar yo de brazos cruzados viviendo en un lugar que tiene tanto potencial y que tiene a su vez tantos riesgos sin tratar de hacer algo. Texcoco es un lugar que tiene potencial. Está aquí muy bien dibujada la cuenca para hablar en términos agronómicos, ¿verdad? Tenemos la montaña, tenemos agua, tenemos ríos, 7 ríos, 9 aquí de toda esta parte de la subcuenca que todos están contaminados, asolvados. Tenemos aquí donde estamos parados era lago. Aquí donde estamos parados, bueno, los pozos están a 200 metros de profundidad. O sea, tenemos una inconsciencia del grave riesgo que tenemos de una crisis de agua. Es increíble que en un lugar donde tienes ríos no tengas la capacidad de la recarga de los mantos y dependas de pozos por todos lados y se esté drenando esto sin estar en la conciencia. Esta parte de la cuenca es un pulmón verde que abastece de servicios ambientales a todo el oriente del área conurbada de la Ciudad de México, que es aparte la zona más densamente poblada del país. Acá Chimalhuacán, esa es la zona más densamente poblada del planeta. 17.500 habitantes por kilómetro cuadrado. En el momento en que le demos el valor ambiental que tiene esta región, podemos crear un programa de cuenca que traiga desarrollo social, ambiental y del campo cuando comprendamos lo que tiene. Estoy hablando primero del ámbito regional, porque la obligación que yo voy a tener como diputado federal es ver por mi distrito, pero ver qué representa este distrito a nivel nacional. Es decir, el diputado que sale de este distrito, ¿qué va a hacer para tratar de influir en la política pública de nuestro país? Aquí tenemos problemas sociales, ambientales, tenemos una descomposición del tejido social aquí y en todo México que hay que tratar de recuperar. Tenemos que trabajar en la familia, en la niñez. Nadie habla de los niños huérfanos, de los niños en situación de calle, de los orfanatos, de los ancianos en situación de calle. Nadie habla de los que no votan, de que los animales son seres sintientes. Ustedes, por ejemplo, aquí los chavos saben el concepto de seres sintientes cuando hablamos de animales. De acá para acá no sabemos de cuadrúpedos. Es decir, no, es broma. Yo creo que algo interesante que tiene esta generación es que nos tocó esta transición tecnológica en la que ahora ustedes nacieron inmersas, inmersos. Nosotros crecimos manipulada la sociedad por la televisión y nos tocó justo el cambio tecnológico al internet y a las redes sociales en el que ahora ustedes dominan plenamente, ¿no? Y que es la educación que están recibiendo viene principalmente de las redes sociales.
Entonces hay mucho trabajo que hacer aquí, hay mucho potencial de desarrollo y al llevar a cabo este potencial de desarrollo de esta región podemos rescatar esta región. Tenemos una gran presión ya de la mancha urbana de la Ciudad de México y ese es el mayor riesgo. Cuando yo era estudiante, déjenme les digo algo, mis maestros decían, de aquí hasta los Reyes La Paz eran ranchos todo, lecheros. Y los maestros decían, dentro de 20 años va a estar lleno de casas de aquí a los Reyes. Y nosotros decíamos, está loco. Y espántense de lo que yo decía, ahí se van a dar cuenta lo ruco que estoy. Y decían los maestros, y el agua se va a vender embotellada. Y va a ser casi tan cara como tomar leche. Porque déjenme decirles que tomabas agua de la llave sin miedo a morir, ¿no? Pero estamos dentro de un tema de marketing que nos tiene realmente, es más, somos la empresa, el país más consumidor de agua embotellada de reglamento. Entonces, hay mucho que hacer, pero les quería platicar qué me motivó a participar en la política. Dice, oye, pues si yo nunca he ostentado un cargo público, no vivo del erario, nunca he vivido del erario, pero llegó el momento en que los ciudadanos participemos de las políticas públicas. Cuando fui presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Forestales, me metí a impulsar la reforma a la ley forestal y todos los años iba y peleaba por presupuesto para los recursos naturales y viví hasta humillaciones, es más, principalmente humillaciones, tocando las puertas de los diputados para convencerlos de invertir más en el campo y de invertir más en los bosques, en las selvas y en las comunidades. Porque déjenme decirles que en los recursos naturales de México habitan 12 millones de personas en extrema pobreza e marginación. Eso quiere decir que los más pobres de los pobres son los que dependen de los recursos naturales y los recursos naturales dependen de los más pobres de los pobres. En Calakmul me interrumpió un discurso un ejidatario y me dijo, qué bonito habla usted, ingeniero, pero yo quiero que usted me responda una duda. Yo soy dueño de 300 hectáreas de selva. ¿Por qué no tengo ni para darle de comer a mis hijos? Prefiero echarle un cerillo a la selva y malvivir de frijoles que ver a mis hijos pidiéndome de comer. Es verdad, en cualquier lugar una persona que tenga 3 hectáreas de selva es rico, es millonario. Pero nosotros no estamos conscientes del manejo sustentable de los recursos, que eso permite la preservación de los recursos y la riqueza de las comunidades. A donde sea que nos hemos parado de México, hemos visto cómo se está perdiendo la productividad del campo y cómo los jóvenes ya no están atraídos por el campo. Y somos dependientes cada vez más en términos de soberanía alimentaria, somos dependientes del extranjero para no variar del país vecino que es Estados Unidos, porque estamos dejando como una autorregulación del campo. El ejido se va dividiendo, tuvimos una reforma agraria que románticamente le dio un pedazo de tierra a alguien sin pensar que su familia iba a crecer y se iba a subdividir su tierra y se iba a atomizar. Cuando me tocó estar caminando en esos pasillos, me acuerdo y me duelen los pies porque va uno de traje a gestionar a la Cámara y era caminar kilómetros y kilómetros y estar haciendo antesala a veces 2 o 3 horas afuera de la oficina de un diputado para no ser uno recibido. Es muy raro que escuches realmente a un legislador pensando en el desarrollo rural de nuestro país. Los agrónomos hemos deseado durante mucho tiempo que haya un colega que nos represente dentro de la Cámara, sin tomar en cuenta que estamos dispersos en todo el país y somos una gran fuerza social los agrónomos. Como decía Ismael, en el pueblo más recóndito, además de los profesionistas que él mencionó, está el agrónomo, pero no hemos sabido organizarnos y ser nosotros claves en el desarrollo de México. Siempre estamos esperando que alguien lo haga por nosotros. Miren, colegas, y sobre todo me quiero dirigir a los jóvenes. Chapingo existe desde 1854. Hemos vivido infinidad de reformas. De 1854 acá México ha pasado por guerras, por invasiones, por dictaduras, por una revolución,
hemos cada sexenio vivido una visión distinta de desarrollo, porque aquí no hay continuidad. Llega un presidente y tumba lo que hizo el anterior para tener él su crédito en la historia y que el anterior no lo tenga. Y siempre estamos esperando nosotros que haya algo que surja, que mejore el campo, pero yo les voy a decir algo que he pensado desde estudiante. Hay un factor común en la historia del campo de México en siglo y medio, y es Chapín. Y yo creo que la grande responsabilidad de la situación que tiene el campo de México se llama Chapín. Yo no creo que se llame presidentes, ni diputados, ni leyes, ni reformas. ¿Cómo es posible que tenemos la universidad del campo más importante de Latinoamérica y en siglo y medio no hemos sido capaces realmente de generar el camino del campo mexicano, sino que estamos nosotros como un barco en medio del mar, yendo hacia dónde va la siguiente política del campo? Nos hemos acostumbrado justamente a la esperanza de salir y buscar trabajo en una institución de gobierno, o tener oportunidad de trabajo en un lugar, o ser como profesionistas beneficiarios de los apoyos que da el gobierno. Sobre todo en el sector forestal lo vivimos mucho los sexenios pasados. Hicimos una evaluación de los programas de desarrollo forestal y también hicimos evaluación de programas de desarrollo rural, y nos dábamos cuenta que no cumplía su ciclo de apoyo el programa, porque resulta que los colegas se quedaban en meter a la ventanilla una solicitud, cobrar el anticipo y abandonaban en su gestión a los campesinos, porque le interesaba al colega ser beneficiario de algo y estar de picaflor organizando a muchas personas y cobrar dinero, pero no había un proyecto integral de desarrollo. En una ocasión, hablando del sector forestal, me decía un colega, yo le digo, oye, ¿cuál es tu programa favorito del campo que operas aquí? Él tiene un ejido muy grande en Tamaulipas, que lo conoces, pero no voy a decir nombres, ¿verdad? Y me dice, mi programa favorito es el de pago por servicios ambientales que da la CONAFOR. Y yo dije, me va a hablar del cambio climático, de la restauración de los recursos, del valor de la protección ambiental. Y me dice, porque nada más tengo que ir una vez al año al ejido y cobro. Esa es la responsabilidad que tengo. Entonces, la oportunidad de que un colega que realmente esté dispuesto a ser territorial, un colega que no esté nada más allá en la esfera política, porque cuando pensamos en diputado pensamos a alguien allá lejos. Necesitamos a alguien que realmente esté dispuesto a trabajar y a generar y a incidir de manera contundente. Yo creo que deberíamos de tratar de influir desde ahora, proponiéndole a la doctora un gran foro agronómico nacional. Porque hay que reconocer, esta no es una cuestión partidista, yo creo que hay que reconocer hacia dónde va la elección. No veo, lo digo con mucho respeto, y no es una cuestión de verdad tan partidista, aunque no hubiera habido coalición, yo estaba decidido a apoyar el proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum, porque siempre lo pronuncio mal, a la presidencia, porque conozco de cerca su trabajo, es decir, viene de gobernar nada más y nada menos que la ciudad más difícil del país, pero le invirtió al campo y al medio ambiente de la Ciudad de México como no había ocurrido en la historia de la Ciudad de México. Y eso es algo de no sé por qué no lo presume, ¿no? Y es alguien que forma parte del grupo multidisciplinario que ha estudiado el fenómeno del cambio climático, con Al Gore y Rajendra Pachauri, que recibieron el Premio Nobel de la Paz en el 2007. Y es alguien que tiene mano muy dura. Hablando del proyecto que les he platicado que tenemos en Ciudad de México, en mis casi 30 años de experiencia profesional, nunca alguien me había exigido tanto, pero nunca había sufrido tanto realmente el nivel de exigencia como lo vivimos en este sexenio pasado en la Ciudad de México. Entonces eso quiere decir que yo tengo la esperanza que se proyecte a nivel nacional, y con mucho respeto, que alguna vez he tratado con ella y me quedé la verdad con un sabor no tan agradable de boca
la otra candidata, yo no la veo interesada en la parte rural, o sea, no he visto en todo su discurso nada dirigido hacia el desarrollo social, ni nada dirigido hacia el sector productivo. O sea, yo veo un discurso más bien popular, ¿no? De vamos a regalarle dinero a los jóvenes. O sea, no veo como una campaña seria, veo más bien una campaña mediática, pero no veo proyecto. Entonces, a mí me gustaría ofrecerle a la doctora un foro agronómico nacional donde ella escuche la postura de los colegas y que nos permita participar en el Plan de Desarrollo Rural de México. Que es lo que decías, que realmente tiene que ser en el Plan de Desarrollo, no sé quién lo comentó, Josué, donde se tiene que plasmar esto y ya pelearlo en la Cámara. Pero sí necesitamos un profesional del medio que pelee realmente por una visión integral de desarrollo sustentable del campo de México, que impulse a las nuevas generaciones, y necesitamos acá entre nos alguien que pelee por el presupuesto de nuestra universidad. Me decía hace poco alguien, oiga, es que para los estudiantes debería de haber descuento en el transporte público. Y yo le dije, yo estoy de acuerdo, yo tenía descuento en el transporte público y todo el que demuestre que ser estudiante, le tenemos que facilitar que vaya a su escuela y no tiene que pagar transporte público. Y me dijo, ¿y cómo? ¿Y usted dónde estudió en Chapingo? ¿Y cómo le hicieron para tener descuento en el transporte público? Pues no nos lo querían dar y salimos y tomamos todos los autobuses de Texcoco y los fuimos a meter a Chapingo y nos fueron a rogar los camioneros que por favor firmáramos un pacto donde no pagáramos los estudiantes. ¿Ya te había olvidado? el desmadre que hicimos en Texcoco. O sea, ahorita Chapingo siempre está que ojalá alguien nos dé presupuesto. Fuimos y tomamos las calles de la Ciudad de México a pie para rescatar el presupuesto. Desde aquí a la Cámara. Es muy flojo. Caminando. No los estoy incitando. Lo que les quiero decir es que el valor que tiene nuestra universidad en términos sociales y del potencial de la transformación de México, o sea, el rescate del tejido social está en nuestras manos. El 85% de los muchachos que traen un fusil en la espalda matándose unos a otros, ya sea del lado de los malos o del lado de los militares, todos provienen de comunidades rurales que han perdido la esperanza de otro tipo de sustento y que están guiados por un sueño materialista influenciado por las redes sociales y por la televisión, la visión occidental de bienestar, esta visión personalista. Entonces, si comprendemos y le damos a entender a nuestro país que recobrar el sector rural es reconstruir el tejido social de México, les aseguro que le vamos a dar un sentido diferente a esto. A mí me gustaría mucho, fíjense que uno de mis propósitos de ser presidente municipal es el que les platiqué. ¿Qué tan aguerridos somos los chapingueros que no existía el Partido Verde en Texcoco cuando lo tomamos y lo convertimos en la segunda fuerza y pusimos a temblar, lo digo con respeto porque ahora estamos en coalición, a Morena en su puna, en su bastión? Y nos permiten ahora encabezar la más importante de las tres candidaturas sin haber cambiado nuestros principios, sin habernos cambiado de partido y sin cambiar proyecto. Y no es un tema de partido. ¿Por qué me invita el Partido Verde? Porque estaba yo muy metido en la ley forestal y ahí es donde conocí gente del Verde y me dijeron, oye, pues ¿por qué no te sientas para ver si... Porque yo les dije, ayúdenme a conseguir una diputación. Y fue cuando dijo, bueno, te ofrecemos la candidatura a la presidencia municipal. Y yo dije, si me permiten que sea un proyecto ciudadano, no me pidas que me afilie, déjame encabezar un proyecto social. Y se convirtió esto en un movimiento social y miren ahora en dónde estamos. Se los digo porque no importa a veces, bueno, sí importa más bien.
Y les voy a decir, no importa el medio, no, sí importa, porque a veces esa justificación nos hace cometer actos que no debemos, pero es importante que no importa la circunstancia, tú te mantengas en tus principios y la oportunidad va a llegar. Si hubiéramos cedido y doblado las manos a muchos grupos y partidos y personas que buscaron que dobláramos las manitas, les aseguro que no tendríamos esta oportunidad. Quise ser presidente municipal por esta visión que tengo de desarrollo de este lugar, pero mi meta era ser diputado federal. Y tú tienes tus planes, pero Dios tiene los suyos. Y nos llegó ahorita en un momento coyuntural importantísimo. Hay una obligación, tenemos la responsabilidad como diputado de desarrollar Texcoco. Viene un gran proyecto de desarrollo de la región, porque tenemos por primera vez en la historia alguien que gobierna el Estado de México desde esta región. Si ustedes me apoyan, van a recibir la crítica de por qué estamos en coalición. Y la respuesta es muy simple, la coalición funciona. Gracias a esta coalición, por primera vez en la historia tenemos una mujer gobernadora y además es de esta región, y por primera vez se va a concentrar el desarrollo del Estado de México de este lado, que nunca había sucedido, y crecimos dispar de otras partes. Y por primera vez en la historia va a haber presidenta mujer, y no descartemos que aquí va a haber una presidenta mujer en algún momento, y yo estoy seguro, y después de que escuché hablar a los chavos, que aquí va a haber futuros diputados también de este sector agronómico en el que estamos. Hay que llegar a la Cámara de Diputados de manera contundente. Yo les pido que me ayuden a que ganemos la confianza de los chapingueros. Sale a votar la mitad de los chapingueros cuando hay elecciones, hay apatía. Pero los chavos, los jóvenes deberían comprender que tienen el poder de la decisión. La política la hacemos así de aburrida para que se desanimen los jóvenes. Pero el 30% de los votantes son jóvenes. Quien podría realmente decidir la política de este país son los jóvenes, y son los que menos salen a votar. Y luego los agrónomos, pues resulta que aquí en Texcoco vivimos como 5,000 agrónomos. Somos los que tenemos el poder, junto con nuestras familias, de generar la política pública de Texcoco. Y eso nos llevaría a influir en la política pública nacional. Yo les pido, por favor, que me ayuden. Digo, las propuestas que tenemos en general no se las voy a dar aquí porque no es el tema de la reunión, pero que me ayuden a que tengamos un foro nosotros de agrónomos, ahorita en el marco de la campaña, donde vengan colegas. Lo hemos logrado las 2 veces pasadas con una participación muy interesante de colegas. Ayúdenos a tener colegas, estudiantes participando de este foro. ¿Me regalas agua, por favor? Y ayúdenme a que invitemos agrónomos y a que pasemos la voz en redes sociales, a que pasemos la voz opinando de este proyecto, y que ganemos de manera contundente. Miren, todos los distritos del país tienen la misma cantidad de población. Es decir, todos los que estamos compitiendo para diputados en todo México vamos a tener un mismo padrón electoral. Entonces hay que llegar a la Cámara de Diputados como uno de los más votados, si no es que el más votado, porque tenemos que pelear la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados. La presidencia. La presidencia de la comisión. Porque no se trata de formar parte, ir y levantar la mano. No quiero hablar mal de ningún colega que ha estado antes en la Cámara, pero no se trata de ir por mi proyecto político, pues me conviene más la comisión donde me luzco políticamente. Necesitamos por fin, no sé si eso, lo voy a investigar, pero no sé si ha ocurrido en la historia reciente de México, pero necesitamos un agrónomo en la Comisión de Desarrollo Rural. Eso desde que éramos chamacos siempre lo hemos pedido, que haya un agrónomo realmente influyendo en la política pública del país dirigida al campo. Entonces, si ustedes me ayudan a que logremos ganar de manera contundente, podemos tener las herramientas para poder buscar presidir la Comisión de Desarrollo Rural y formar un grupo de trabajo. Y tiene que ser una visión de que entra uno y entran todos. Tenemos que contagiar al resto de los colegas del país de ser partícipes de la política pública y no de estar esperando que nos regala la política pública como se puede. Y la otra es que tenemos que reconocer que somos nosotros los principales responsables de la situación que tiene nuestro país en el campo.
El único factor común, insisto, en siglo y medio, en más de un siglo y medio, ¿no? Ya nos estamos acercando casi al 200 aniversario de la escuela, somos nosotros. México le da mucho a Chapingo. México le otorga 4,000 millones de pesos anuales a Chapingo para que forme algo. Creo que sí tenemos mucha responsabilidad los colegas. A lo mejor no le va a gustar escuchar esto a muchos de mis colegas, pero yo creo que si dejamos de estar de brazos cruzados y vamos y ponemos la mano sobre la mesa, vamos a poder generar algo. Yo les agradezco mucho que estén aquí. La verdad valoro mucho que haya jóvenes. Muchas gracias. ¿En qué año vas? Platícales. Vean, o sea, ¿saben cómo de repente Alex y su papá en la campaña pasada de repente aparecieron? O sea, de repente. Y me encontré con dos personas súper sencillas, rifadísimos. Un día llego a Coatlinchan y están pintando ellos bardas con el nombre de su servidor, y de repente apareció una camioneta con bocinas anunciando que iba a Juanalo, a la localidad, y dije, órale, de esto se trata, de no estar de brazos cruzados y querer formar parte de un cambio. Aquí obviamente hay alguien que va a estar algún día influyendo también, igual que muchos de estos jóvenes, en las políticas públicas de México. Ya me conocerán, sabrán ustedes realmente qué tan sincero es o no lo que yo les estoy diciendo, pero yo tengo toda la intención realmente de que trabajemos para generar algo histórico y no una oportunidad de 3 años de una diputación. Digo, no hay que decir todo lo que decretaste, pues se van a espantar aquellos. Pero lo que Dios quiera, hasta donde Dios quiera que llegue esto, pero que no sea un movimiento de una sola persona. El error es que creemos que el movimiento y la transformación es de una persona, y el movimiento y la transformación es de todos. Si cada uno de los que estamos aquí organizamos un foro con 10, cada quien trae 10 colegas o 10 estudiantes, con este grupo que estamos aquí, ya sentamos a una cantidad tan relevante de agrónomos que podemos realmente hacer un ruido aquí en nuestro municipio y en nuestra región, y poder influir en la política local de la región. Y cuando me toque el evento con la doctora, le voy a proponer que nos deje organizar algo a nivel nacional, y vamos y tocamos la puerta de los colegas de todo México. No será la primera vez que nos toca convocar colegas de todas partes. Entonces, se las hicimos cansadas, lo sé. Acostúmbrense, porque así son las pláticas entre chapingueros. Pero para mí ha sido de mucho aprendizaje escucharles a cada quien de ustedes. Había hecho notas y la verdad se extendería mucho más el tiempo. Pero valoro mucho que estén aquí, valoro muchísimo su presencia. Y si están aquí, quiere decir que quieren hacer algo también, tanto por su servidor como por la política pública del país. Les pido su ayuda, que caminemos juntos en esta elección, pero no solo eso, sino que de aquí en adelante sigamos juntos. Que no se trate de ganamos la elección y se nos desapareció Juanalo, ¿no? Como nos ha pasado tantas veces. Aquí hay que ser, hay que formar grupos de trabajo. No habría la capacidad técnica para que en lo individual trate yo de generar las reformas que hay que subir a la Cámara y proponer. Y antes de eso, convencer a la doctora que nos deje opinar de la política pública en el plan de desarrollo. Entonces, muchas gracias, Dios les bendiga, muchas gracias por... ¡Vamos!